Carl Jung no escribió específicamente sobre manipuladores en el sentido moderno, pero sus teorías sobre la psique humana y los arquetipos pueden ayudarnos a identificar comportamientos manipuladores. Basándonos en su enfoque sobre la sombra y las proyecciones, aquí tienes 5 señales que podrían indicar que alguien está manipulándote. Uso de la culpa para controlar tus decisiones. Los manipuladores suelen emplear la culpa como herramienta para influir en tus acciones. Frases como «después de todo lo que he hecho por ti» buscan hacerte sentir responsable de su bienestar. Jung diría que este comportamiento refleja una proyección de su propia sombra, intentando controlar a otros para evitar enfrentar sus propios conflictos internos. Gaslighting o distorsión de la realidad. Esta táctica busca hacerte dudar de tus propios recuerdos o percepciones. Comentarios como «eso nunca ocurrió» o «estás exagerando» son ejemplos de cómo un manipulador puede erosionar tu confianza en ti mismo. Según Jung, esto podría ser una forma de evitar que enfrentes tu propio poder y autonomía, manteniéndote dependiente de ellos. Aislamiento de tus redes de apoyo. Un manipulador puede intentar separarte de amigos, familiares o cualquier persona que pueda brindarte apoyo emocional. Esto se hace para que dependas únicamente de ellos. Jung podría interpretar esto como un intento de controlar tu individuación, impidiendo que desarrolles tu propio sentido de identidad. Ocultación de información clave. Los manipuladores suelen omitir detalles importantes para dirigir tus decisiones hacia sus propios intereses. Esto crea una dinámica de poder desigual, donde ellos tienen ventaja sobre ti. Jung podría ver esto como una manifestación de la sombra, donde el manipulador busca mantener el control evitando la transparencia. Explotación emocional. Los manipuladores a menudo utilizan tus emociones en su beneficio, exagerando sus propios problemas o minimizando los tuyos para mantener el control. Jung diría que esto refleja una falta de integración de su propia sombra, proyectando sus inseguridades en los demás. Reconocer estas señales es el primer paso para protegerte de la manipulación. Jung nos enseñó que enfrentar la sombra y trabajar con nuestras proyecciones es esencial para el crecimiento personal y para establecer relaciones más equilibradas. ¿Te gustaría profundizar en alguna de estas señales o explorar cómo aplicar las enseñanzas de Jung para manejar estas situaciones? La culpa como herramienta de manipulación. Análisis desde Carl Jung. El uso de la culpa como un medio para controlar y manipular a otros es una de las tácticas más comunes en las relaciones humanas y encuentra su raíz en aspectos profundos del inconsciente. Carl Jung, con su exploración detallada del concepto de la sombra y los mecanismos de proyección, nos brinda una perspectiva única para comprender cómo opera esta forma de manipulación. Cuando alguien utiliza la culpa para influir en tus decisiones, no solo está ejerciendo control consciente, sino que también está proyectando conflictos internos no resueltos. En este análisis, exploraremos cómo el uso de la culpa para manipular refleja una dinámica psicológica que involucra la sombra, las proyecciones y el deseo de evitar el enfrentamiento con el yo interior. La culpa como reflejo de la sombra. En la psicología jungiana, la sombra es la parte de nuestra psique que contiene los aspectos reprimidos, no aceptados o rechazados de nuestra personalidad. Estas son cualidades que, por razones culturales, familiares o personales, hemos escondido en el inconsciente porque no encajan con la imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos. Sin embargo, la sombra no permanece estática ni pasiva. A menudo se manifiesta en nuestras relaciones, ya sea a través de comportamientos inconscientes o mediante la proyección hacia los demás. Cuando un manipulador utiliza la culpa como herramienta de control, esta táctica a menudo surge de su incapacidad para enfrentar su propia sombra. En lugar de aceptar aspectos de sí mismo como su inseguridad, su miedo al rechazo o su necesidad de validación, el manipulador proyecta estas emociones en los demás. La culpa se convierte en un medio para descargar estas tensiones internas, colocando la responsabilidad de sus emociones y conflictos en la otra persona. Por ejemplo, frases como «después de todo lo que he hecho por ti» o «si realmente me quisieras, harías esto por mí» son expresiones típicas de este tipo de manipulación. Estas afirmaciones están cargadas de proyección, ya que transfieren la carga emocional del manipulador a su víctima, haciéndola sentir responsable de su bienestar. Jung describiría este comportamiento como una estrategia para evitar la confrontación interna con la sombra, utilizando a otra persona como una especie de contenedor para estos sentimientos. El impacto de la culpa en el manipulado. Desde la perspectiva de quien recibe esta manipulación, la culpa tiene un efecto profundamente desestabilizador. En la psicología jungiana, cada individuo tiene su propia sombra,
y la culpa puede activar aspectos reprimidos de esta. Por ejemplo, si una persona tiene inseguridades relacionadas con su valor personal o un deseo inconsciente de agradar a los demás, es más probable que sea vulnerable a las tácticas manipuladoras basadas en la culpa. El manipulador, al proyectar su sombra sobre la otra persona, desencadena una respuesta emocional que refuerza el ciclo de manipulación. La víctima se siente culpable por no cumplir con las expectativas del manipulador, lo que a su vez alimenta su necesidad de redimir esa culpa a través de la complacencia o el sacrificio. Esto perpetúa una dinámica de control donde el manipulador mantiene el poder y la víctima pierde gradualmente su sentido de autonomía. La culpa, en este contexto, actúa como una herramienta para desviar la atención de las verdaderas necesidades y emociones de la víctima. En lugar de cuestionar la validez de las demandas del manipulador, la persona manipulada se enfoca en tratar de aliviar su propia sensación de culpa, lo que refuerza el control del manipulador. El uso de narrativas para generar culpa. Los manipuladores a menudo recurren a narrativas construidas para justificar su uso de la culpa como herramienta de control. Estas narrativas pueden estar basadas en roles arquetípicos que activan respuestas emocionales en la víctima. Por ejemplo, el manipulador puede asumir el papel de víctima para evocar empatía y compasión. Al presentarse como alguien que ha sufrido o que ha sido tratado injustamente, el manipulador busca activar la culpa en la otra persona, llevándola a actuar de manera que satisfaga sus demandas. Jung identificó estos roles como expresiones de arquetipos inconscientes que operan dentro de la psique colectiva. El arquetipo de la víctima es particularmente poderoso porque apela a nuestras inclinaciones naturales hacia la empatía y el cuidado. Sin embargo, cuando este arquetipo se utiliza de manera manipuladora, se convierte en una herramienta para explotar estas inclinaciones en lugar de fomentar relaciones saludables y equilibradas. Otro arquetipo comúnmente utilizado por los manipuladores es el del mártir. En este caso, el manipulador se posiciona como alguien que ha sacrificado mucho por los demás y que, por lo tanto, merece ser recompensado o reconocido. Frases como «he hecho tanto por ti», y «esto es como me lo pagas» encapsulan esta dinámica, haciendo que la víctima se sienta obligada a compensar el supuesto sacrificio del manipulador. La proyección de la culpa como defensa psicológica. Desde la perspectiva del manipulador, el uso de la culpa como herramienta de control también puede interpretarse como una defensa psicológica. Jung argumentaba que las personas que no enfrentan su propia sombra a menudo recurren a mecanismos de defensa para protegerse del dolor emocional asociado con esta confrontación. Proyectar la culpa en los demás es una forma de evitar el reconocimiento de las propias inseguridades, miedos o fallos. Por ejemplo, un manipulador que siente una profunda inseguridad sobre su propio valor puede proyectar esta inseguridad en su pareja, haciéndola sentir que es la responsable de su felicidad o satisfacción. Esta táctica no solo le permite al manipulador evitar enfrentar su sombra, sino que también le brinda una sensación de control sobre su entorno. ¿Cómo romper el ciclo de manipulación basada en la culpa? Para liberarse de una dinámica manipuladora basada en la culpa, es esencial desarrollar una mayor conciencia de uno mismo y de las tácticas utilizadas por el manipulador. Aquí es donde las enseñanzas de Jung sobre la individuación y la integración de la sombra pueden ser especialmente útiles. Reconocer las proyecciones. El primer paso es identificar cuando estás aceptando la culpa como resultado de una proyección del manipulador. Reflexiona sobre las emociones que experimentas en respuesta a las tácticas de culpa y pregúntate si realmente eres responsable de lo que se te está acusando. Establecer límites claros. Una vez que reconozcas la manipulación, es crucial establecer límites que protejan tu autonomía emocional. Esto puede incluir decir no a demandas irrazonables o dejar de justificar tus decisiones frente al manipulador. Integrar tu propia sombra. Trabajar en tu sombra personal te ayudará a identificar vulnerabilidades que el manipulador podría estar explotando. Por ejemplo, si descubres que tienes un deseo inconsciente de complacer a los demás, puedes comenzar a trabajar en desarrollar un sentido más fuerte de autoestima y confianza en tus propias decisiones. Cuestionar las narrativas manipuladoras. Los manipuladores a menudo dependen de narrativas que refuercen su control. Al cuestionar estas narrativas y analizar su validez, puedes desmantelar la base emocional de la manipulación. Buscar apoyo externo. A menudo, las dinámicas manipuladoras son difíciles de abordar por uno mismo. Hablar con amigos, familiares o un terapeuta puede ayudarte a ganar perspectiva y desarrollar estrategias para manejar estas situaciones. Conclusión.
El uso de la culpa como herramienta de manipulación es una táctica poderosa que opera en los niveles más profundos de la psique humana. Desde la perspectiva de Carl Jung, esta dinámica refleja una interacción compleja entre la sombra del manipulador y la de la persona manipulada. Al comprender cómo la culpa está enraizada en proyecciones y conflictos internos, podemos comenzar a desentrañar estas dinámicas y tomar medidas para proteger nuestra autonomía emocional. En última instancia, la clave para romper el ciclo de manipulación basada en la culpa radica en la integración de la sombra y en el desarrollo de una mayor conciencia de uno mismo. Este proceso no solo nos ayuda a establecer límites saludables, sino que también nos permite crecer emocional y psicológicamente, liberándonos de las influencias negativas que han limitado nuestro potencial. Al trabajar con las enseñanzas de Jung, podemos transformar estas experiencias en oportunidades para el autoconocimiento y la resiliencia. Gaslighting o la distorsión de la realidad, una perspectiva desde Carl Jung. La manipulación emocional, conocida como gaslighting, o la distorsión deliberada de la realidad para hacer dudar a alguien de sus percepciones o recuerdos, es una táctica profundamente insidiosa. Aunque el término gaslighting no se utilizaba en la época de Carl Jung, muchas de sus teorías sobre la proyección, la sombra y los procesos inconscientes ofrecen un marco valioso para entender esta forma de manipulación. En este análisis, exploraremos cómo el gaslighting opera en el inconsciente tanto del manipulador como de la víctima, y cómo las enseñanzas de Jung pueden ayudarnos a identificar, comprender y superar esta forma de control psicológico. ¿Qué es el gaslighting? Un mecanismo de control. El gaslighting implica la manipulación sistemática de una persona para hacerla dudar de su percepción de la realidad, su memoria e incluso su cordura. Las frases típicas asociadas con esta táctica incluyen afirmaciones como «eso nunca sucedió», «estás exagerando» o «eres demasiado sensible». El objetivo del manipulador es crear confusión y dependencia emocional en la víctima, erosionando su confianza en sí misma y estableciendo una dinámica de poder desigual. Desde la perspectiva de Jung, esta forma de manipulación refleja un profundo conflicto interno en el manipulador. A menudo, el gaslighting es una estrategia para evitar enfrentar aspectos de la sombra del propio manipulador, proyectando sus inseguridades y contradicciones en la víctima. Este proceso no solo permite al manipulador desviar la atención de sus propios problemas, sino que también le da control sobre la percepción de la víctima, asegurándose de que la narrativa de la relación sea siempre dictada por él. El gaslighting y la sombra del manipulador. La sombra, según Jung, es el conjunto de todos los aspectos de nuestra personalidad que preferimos ocultar porque no se alinean con nuestra autoimagen consciente. Para el manipulador, estos aspectos pueden incluir inseguridades, miedos al rechazo o incluso comportamientos narcisistas que no desea reconocer. En lugar de confrontar su sombra, el manipulador la externaliza utilizando el gaslighting para proyectar estos aspectos en los demás. Por ejemplo, un manipulador que teme ser percibido como incompetente puede utilizar el gaslighting para hacer que la víctima dude de su propia competencia o memoria. Al afirmar repetidamente que estás equivocándote de nuevo o nunca aciertas en esto, el manipulador proyecta su inseguridad en la víctima, despojándola de su confianza en sí misma y reforzando su propio sentido de superioridad. Jung podría interpretar esta táctica como un intento del manipulador de mantener su equilibrio interno a costa de los demás. Al desviar la atención de su propia sombra y dirigirla hacia la víctima, el manipulador evita la confrontación interna necesaria para el crecimiento personal. Sin embargo, este mecanismo no resuelve los conflictos subyacentes, sino que los perpetúa en una dinámica destructiva que afecta a ambas partes. El impacto del gaslighting en la víctima. Para la víctima, el gaslighting tiene un impacto devastador en su sentido de realidad y autoestima. A medida que el manipulador distorsiona sistemáticamente su percepción, la víctima comienza a cuestionar sus propios recuerdos, juicios e incluso emociones. Este proceso de duda interna erosiona su confianza en sí misma, llevándola a depender cada vez más del manipulador para validar su percepción de la realidad. Desde la perspectiva de Jung, esta dinámica puede estar conectada con aspectos de la sombra de la víctima. Por ejemplo, si alguien tiene una inseguridad interna o una tendencia a buscar aprobación externa, puede ser más vulnerable al gaslighting porque ya tiene dudas subyacentes sobre su propio valor o juicio. El manipulador, consciente o inconscientemente, detecta estas vulnerabilidades y las explota para establecer su control. Además, el gaslighting a menudo activa respuestas emocionales intensas en la víctima, como la ira, la confusión o la tristeza. Estas emociones no solo reflejan el daño causado por la manipulación,
sino también la lucha interna de la víctima por reconciliar su propia percepción con la narrativa impuesta por el manipulador. La relación entre gaslighting y proyección. La proyección es un mecanismo central en el gaslighting. El manipulador no solo proyecta su sombra en la víctima, sino que también utiliza esta proyección para justificar su comportamiento. Por ejemplo, un manipulador que está profundamente insatisfecho consigo mismo puede acusar a la víctima de ser demasiado sensible o demasiado emocional, proyectando sus propias inseguridades en ella. Esta dinámica de proyección crea un ciclo en el que el manipulador refuerza su narrativa al tiempo que la víctima internaliza estas críticas como verdades. Jung describiría este proceso como una transferencia inconsciente de conflictos internos al otro, una estrategia que permite al manipulador evitar el trabajo psicológico necesario para integrar su sombra. Los arquetipos en el gaslighting. Los arquetipos también desempeñan un papel en las dinámicas de gaslighting. Por ejemplo, el manipulador puede asumir el rol del héroe o del guía, presentándose como alguien que sabe más o que solo está tratando de ayudar. Este arquetipo permite al manipulador justificar su control, mientras que la víctima puede asumir el rol del discípulo o del inexperto, aceptando la narrativa del manipulador como una forma de validar su relación. Por otro lado, la víctima también puede ser empujada a ocupar el arquetipo de la víctima, internalizando la idea de que es frágil, incompetente o necesitada de orientación. Esta dinámica arquetípica refuerza la dependencia emocional y la desigualdad de poder en la relación, dificultando que la víctima cuestione la realidad impuesta por el manipulador. ¿Cómo reconocer el gaslighting? El primer paso para liberarse del gaslighting es identificar las tácticas utilizadas por el manipulador. Algunas señales comunes incluyen cuestionamientos constantes de tus recuerdos o percepciones, comentarios que minimizan tus emociones, como estás exagerando, desviaciones de la conversación cuando intentas abordar un problema, intentos de aislarte de tus redes de apoyo para que dependas únicamente del manipulador. Reconocer estas señales es esencial para comenzar a desentrañar la manipulación y recuperar tu sentido de realidad. ¿Cómo superar el gaslighting desde la perspectiva jungiana? Jung nos ofrece herramientas valiosas para enfrentar y superar el gaslighting, basadas en la integración de la sombra y el fortalecimiento de la conexión con uno mismo. Aquí hay algunas estrategias. Conéctate con tu intuición. Una de las formas en que el gaslighting funciona es haciendo que dudes de tus emociones e intuiciones. Practicar la autoobservación y confiar en tus propios sentimientos es esencial para recuperar tu sentido de realidad. Explora tu sombra. Trabajar en tu propia sombra te ayudará a identificar las vulnerabilidades que el manipulador está explotando. Por ejemplo, si sientes que dependes demasiado de la validación externa, puedes comenzar a desarrollar una mayor confianza en tus propias percepciones. Documenta tus experiencias. Llevar un registro de los eventos y conversaciones puede ayudarte a mantener claridad sobre la realidad y evitar que el manipulador distorsione tus recuerdos. Esto también puede ser útil si decides buscar ayuda externa. Busca apoyo. Hablar con amigos, familiares o un terapeuta puede ayudarte a ganar perspectiva y a desafiar la narrativa del manipulador. A menudo, el gaslighting funciona porque la víctima está aislada, por lo que construir un sistema de apoyo es crucial. Establece límites claros. Una vez que reconozcas el gaslighting, es importante establecer límites que protejan tu bienestar emocional. Esto puede incluir confrontar al manipulador o distanciarte de la relación si es necesario. Conclusión. El gaslighting, como forma de manipulación, es una táctica psicológica poderosa que opera en los niveles más profundos de la psique. Desde la perspectiva de Jung, esta dinámica refleja una interacción compleja entre la sombra del manipulador y la de la víctima, manifestándose a través de la proyección y los arquetipos. Al comprender las raíces psicológicas de esta manipulación, podemos desarrollar herramientas para identificarla, desafiarla y superarla. En última instancia, superar el gaslighting no solo implica romper con la dinámica manipuladora, sino también emprender un viaje de autoconocimiento y crecimiento personal. Al integrar nuestra sombra y fortalecer nuestra conexión con nosotros mismos, podemos recuperar nuestra autonomía emocional y construir relaciones más saludables y auténticas. Esta perspectiva jungiana nos recuerda que incluso en las experiencias más difíciles, hay oportunidades para el aprendizaje y la transformación. Aislamiento de tus redes de apoyo. Una perspectiva desde Carl Jung. Una de las tácticas más devastadoras utilizadas por los manipuladores es el aislamiento de las redes de apoyo de la víctima.
Al desconectarte de tus amigos, familiares o incluso compañeros de trabajo, el manipulador busca aumentar tu dependencia emocional hacia él, asegurándose de que la única fuente de validación y conexión sea su presencia. Desde la perspectiva de Carl Jung, este comportamiento está profundamente ligado a la dinámica de la sombra y a la necesidad de control del manipulador. En este análisis, exploraremos cómo este aislamiento opera tanto en el manipulador como en la víctima, y cómo sus efectos pueden ser abordados utilizando las enseñanzas jungianas. El aislamiento como herramienta de control. El aislamiento no ocurre de manera inmediata ni repentina. Suele ser el resultado de un proceso gradual y sutil que el manipulador implementa para debilitar tus vínculos externos. Esto puede incluir acciones como hacer comentarios despectivos sobre tus amigos o familiares, insinuando que no tienen tu mejor interés. Desalentar las reuniones sociales con frases como «prefiero que estés conmigo» o «no necesitas a nadie más, yo estoy aquí para ti». Generar conflictos con personas cercanas a ti para que sientas que mantener esas relaciones es problemático o demasiado costoso emocionalmente. Este tipo de aislamiento no solo limita tu acceso a apoyo emocional y recursos externos, sino que también refuerza la narrativa del manipulador como figura central en tu vida. Según Jung, esta táctica refleja un intento del manipulador de evitar enfrentarse a su propia sombra, buscando controlar el entorno externo en lugar de trabajar en sus propios conflictos internos. La sombra del manipulador y el aislamiento. El deseo de aislar a la víctima está profundamente conectado con la sombra del manipulador. Jung describiría este comportamiento como un intento de externalizar las inseguridades y miedos del manipulador. Por ejemplo, alguien que teme ser abandonado o que tiene una baja autoestima puede utilizar el aislamiento como una forma de asegurarse de que la víctima no se aleje ni forme conexiones más fuertes con otros. Al mantenerte aislado, el manipulador no solo refuerza su posición de control, sino que también evita confrontar sus propios temores de pérdida o rechazo. Jung diría que esta táctica es una manifestación de una sombra no integrada que opera a través de proyecciones y mecanismos de defensa. El rol de los arquetipos en el aislamiento. El manipulador puede asumir ciertos roles arquetípicos para justificar o facilitar el aislamiento de la víctima. Por ejemplo, el salvador. En este rol, el manipulador se posiciona como alguien que te protege de influencias externas negativas, argumentando que las personas a tu alrededor no te entienden como él lo hace. La víctima. Este arquetipo se utiliza para generar culpa, haciendo que sientas que tus conexiones externas lastiman emocionalmente al manipulador. El maestro. Aquí, el manipulador pretende ser una figura de autoridad o conocimiento superior, sugiriendo que las personas en tu vida no tienen el nivel de entendimiento o capacidad que él posee. Estos arquetipos refuerzan la narrativa de aislamiento, haciendo que la víctima acepte gradualmente la reducción de sus redes de apoyo como algo necesario o incluso beneficioso. El impacto del aislamiento en la víctima. El aislamiento tiene efectos profundos y dañinos en la psique de la víctima. Desde la perspectiva jungiana, este aislamiento no solo limita las interacciones sociales y emocionales de la víctima, sino que también debilita su conexión con sus propias energías internas, como el ánima, el animus y la sombra. La víctima puede comenzar a sentirse perdida, desconectada y dependiente del manipulador, lo que refuerza la dinámica de poder desigual. El aislamiento también activa respuestas emocionales intensas, como la ansiedad, la tristeza o el miedo. Estas emociones pueden ser utilizadas por el manipulador para reforzar el ciclo de dependencia, haciendo que la víctima sienta que solo el manipulador puede aliviar sus sentimientos de soledad o desconexión. Reconociendo el aislamiento y rompiendo el ciclo. El primer paso para liberarse del aislamiento es reconocer las tácticas utilizadas por el manipulador. Esto implica prestar atención a comportamientos como comentarios recurrentes que desvaloricen tus conexiones externas, tensión o conflictos generados intencionalmente entre tú y tus seres queridos, insinuaciones de que tu felicidad depende exclusivamente de la relación con el manipulador. Una vez que identifiques estas tácticas, es importante comenzar a trabajar en la reconstrucción de tus redes de apoyo. Jung nos ofrece herramientas para este proceso, basadas en la integración de la sombra y la conexión con energías internas como el ánima y el animus. Estrategias para reconectar. Reconstruye tu sombra. Trabajar en tu sombra personal te ayudará a identificar las inseguridades que el manipulador puede estar explotando. Por ejemplo, si sientes que dependes demasiado de la aprobación externa, puedes trabajar en fortalecer tu autoestima y tu sentido de independencia.
Conecta con tus arquetipos internos. El trabajo con arquetipos como el amante o el héroe puede ayudarte a encontrar el valor y la motivación necesarios para reconectar con los demás y enfrentar el aislamiento. Busca apoyo externo. Hablar con amigos, familiares o un terapeuta puede ayudarte a recuperar la confianza en tus redes de apoyo y a desafiar la narrativa del manipulador. Establece límites claros. Limita la influencia del manipulador en tus decisiones sociales y emocionales y comienza a priorizar las conexiones externas que te brindan apoyo y equilibrio. Confía en tu intuición. Recuperar la conexión con tu intuición es clave para reconocer cuando tus decisiones están siendo influenciadas por el manipulador. Practicar la autoobservación te ayudará a tomar decisiones más conscientes y auténticas. El rol de la individuación. La individuación, el proceso central en la psicología de Jung, es clave para superar el aislamiento. Este proceso implica integrar todas las partes de la psique, incluidas la sombra y las energías arquetípicas, para alcanzar un equilibrio interno. Al trabajar en tu individuación, puedes desarrollar una mayor confianza en ti mismo y una conexión más profunda con tus propias necesidades y deseos, lo que te ayudará a desafiar las tácticas del manipulador. Conclusión. El aislamiento es una táctica manipuladora profundamente destructiva, pero desde la perspectiva de Carl Jung, también es una oportunidad para el crecimiento y la transformación personal. Al entender cómo el aislamiento opera en el manipulador y en la víctima, y al utilizar herramientas como la integración de la sombra y el trabajo con arquetipos, podemos comenzar a desmantelar esta dinámica y a reconstruir nuestras redes de apoyo. En última instancia, superar el aislamiento no solo implica reconectar con los demás, sino también con nosotros mismos. Al enfrentar nuestras propias inseguridades y fortalecer nuestra conexión con nuestras energías internas, podemos recuperar nuestra autonomía emocional y crear una vida más equilibrada y rica en conexiones significativas. ¿Te gustaría que profundicemos en algún aspecto de este tema o sigamos con la próxima señal de manipulación? Ocultación de información clave. Análisis desde Carl Jung. La ocultación de información clave es una táctica utilizada por los manipuladores para controlar la narrativa y las decisiones de la víctima. Al omitir detalles importantes, el manipulador crea una dinámica de poder desigual en la que la víctima carece de los recursos necesarios para evaluar correctamente la situación. Carl Jung, con su enfoque sobre la sombra y los procesos inconscientes, nos ofrece herramientas para comprender cómo esta táctica opera a nivel psicológico y cómo enfrentarla. En este análisis, exploraremos las raíces de la ocultación de información en el manipulador, su impacto en la víctima y cómo las enseñanzas jungianas pueden ayudarnos a desmantelar esta dinámica. ¿Qué es la ocultación de información clave? La ocultación de información clave implica retener detalles o hechos relevantes que podrían cambiar la percepción o la decisión de la víctima. Esto puede incluir no revelar información sobre las verdaderas intenciones o motivaciones del manipulador. Omitir detalles que podrían beneficiar a la víctima en una situación específica. Crear ambigüedad o incertidumbre al proporcionar información parcial o confusa. El objetivo de esta táctica es garantizar que la víctima tome decisiones basadas en una percepción limitada o errónea, lo que aumenta la dependencia hacia el manipulador y refuerza su control sobre la relación. La sombra del manipulador y la ocultación. Desde la perspectiva jungiana, la ocultación de información clave refleja un miedo profundo en el manipulador a perder poder o ser cuestionado. Jung describiría este comportamiento como una manifestación de la sombra del manipulador, donde aspectos como la inseguridad, el miedo al rechazo o la incapacidad de confiar en los demás influyen en su necesidad de controlar la narrativa. El manipulador utiliza esta táctica para protegerse de la vulnerabilidad y mantener su posición de poder en la relación. Al evitar la transparencia, el manipulador puede evitar confrontar su propia sombra, que podría incluir sentimientos de incompetencia, inseguridad o miedo a ser descubierto. El impacto de la ocultación en la víctima. La víctima de la ocultación de información clave experimenta una sensación de confusión y desequilibrio, ya que no tiene acceso a los recursos necesarios para evaluar correctamente la situación. Esto puede generar ansiedad, duda y una pérdida de confianza en sus propias percepciones y juicios. Desde la perspectiva jungiana, este impacto puede estar conectado con aspectos de la sombra de la víctima. Por ejemplo, si la víctima tiene una tendencia a buscar aprobación externa o tiene inseguridades sobre su capacidad para tomar decisiones, será más vulnerable a esta táctica, ya que el manipulador explota estas vulnerabilidades para mantener el control. La falta de información también limita la capacidad de la víctima para avanzar en su proceso de individuación,
descrito por Jung como el camino hacia la integración y el equilibrio interno. Al depender de la narrativa limitada del manipulador, la víctima se desconecta de su propia capacidad para reflexionar y evaluar la realidad. El rol de los arquetipos en la ocultación. Los arquetipos desempeñan un papel en la dinámica de la ocultación de información clave, especialmente en la manera en que el manipulador se presenta a sí mismo. Por ejemplo, el sabio. En este rol, el manipulador se posiciona como alguien que tiene conocimiento superior y que, por tanto, controla la cantidad de información que comparte con la víctima. El protector. Aquí, el manipulador justifica la ocultación de información diciendo que lo hace por el bien de la víctima, reforzando la dependencia emocional. El guardián. Este arquetipo se utiliza para crear una imagen de exclusividad, insinuando que la información retenida es demasiado valiosa o confidencial para ser compartida. Por otro lado, la víctima puede ser empujada hacia arquetipos como el del ignorante o el necesitado, internalizando la idea de que no está preparada para manejar la información completa o que debe confiar en el manipulador para navegar la situación. Reconociendo la ocultación de información. El primer paso para enfrentar esta táctica es aprender a identificarla. Algunas señales comunes incluyen: información que parece incompleta o contradictoria, respuestas evasivas o ambiguas a preguntas directas, cambios repentinos en las narrativas del manipulador que generan confusión o incertidumbre. Reconocer estas señales es esencial para comenzar a cuestionar la narrativa del manipulador y recuperar el control sobre tus decisiones. ¿Cómo romper el ciclo desde la perspectiva jungiana? Jung nos ofrece herramientas valiosas para abordar la ocultación de información clave, basadas en la integración de la sombra y el fortalecimiento de nuestra capacidad de reflexionar y evaluar la realidad. Aquí hay algunas estrategias. Conéctate con tu sombra. Trabajar en tu propia sombra te ayudará a identificar las inseguridades que el manipulador puede estar explotando. Por ejemplo, si te cuesta confiar en tu propio juicio, puedes trabajar en fortalecer tu autoestima y tu capacidad para tomar decisiones. Cuestiona la narrativa. Desafiar activamente la información proporcionada por el manipulador es crucial. Haz preguntas claras y directas, y busca corroborar los detalles que te parecen inciertos o incompletos. Busca fuentes alternativas de información. Amplía tu perspectiva recurriendo a fuentes externas, como amigos, familiares o expertos. Esto te ayudará a obtener una visión más completa y objetiva de la situación. Establece límites de transparencia. Comunica al manipulador que necesitas claridad y honestidad para poder tomar decisiones. Esto no solo refuerza tu autonomía, sino que también desafía la narrativa del manipulador. Fortalece tu intuición. Aprender a confiar en tu intuición es clave para detectar cuando la información que se te proporciona es insuficiente o manipuladora. Practicar la autoobservación te ayudará a desarrollar una mayor conexión con tus propios sentimientos y percepciones. El rol de la individuación. El proceso de individuación, central en la psicología de Jung, es esencial para superar la ocultación de información clave. La individuación implica integrar todos los aspectos de la psique, incluidos la sombra y los arquetipos, para alcanzar un equilibrio interno. Al trabajar en tu individuación, puedes desarrollar una mayor confianza en ti mismo y una capacidad más fuerte para evaluar la realidad y tomar decisiones conscientes. Conclusión. La ocultación de información clave es una táctica manipuladora que refleja los conflictos internos del manipulador y explota las vulnerabilidades de la víctima. Desde la perspectiva de Carl Jung, comprender cómo esta dinámica opera a nivel inconsciente nos permite identificarla y desmantelarla. Al trabajar en nuestra propia sombra y fortalecer nuestra conexión con nuestras energías internas, podemos recuperar nuestra autonomía emocional y establecer límites saludables. En última instancia, superar esta forma de manipulación requiere una combinación de reflexión interna y acción externa. Al integrar las enseñanzas jungianas sobre la sombra, los arquetipos y la individuación, podemos transformarnos en agentes activos de nuestro propio crecimiento, liberándonos del control del manipulador y avanzando hacia una vida más equilibrada y auténtica. ¿Te gustaría que desarrolle la próxima señal de manipulación? Explotación emocional, un enfoque desde Carl Jung. La explotación emocional es una táctica manipuladora que busca utilizar tus emociones como herramienta de control. El manipulador amplifica, minimiza o distorsiona tus sentimientos para influir en tus decisiones y mantener la dinámica de poder a su favor. Carl Jung, con su profunda exploración de la psique humana,
proporciona un marco teórico para entender cómo este tipo de manipulación opera en los niveles más profundos de la mente. Al analizar la explotación emocional desde la perspectiva junguiana, podemos comprender cómo se relaciona con la sombra, las proyecciones y los arquetipos, y descubrir herramientas para liberarnos de sus efectos. ¿Qué es la explotación emocional? La explotación emocional ocurre cuando alguien manipula tus sentimientos para obtener un beneficio personal. Esto puede tomar varias formas, como amplificar tus emociones negativas, culpa, tristeza, ira, para debilitarte. Minimizar tus emociones positivas, como la alegría o la confianza, para mantenerte en un estado de inseguridad. Invalidar tus sentimientos, haciéndote creer que no son válidos o que estás reaccionando de manera exagerada. El objetivo del manipulador es usar tus emociones como una forma de distraerte de tu intuición y lógica, manteniéndote en un estado de dependencia emocional. Desde la perspectiva junguiana, este comportamiento refleja una incapacidad del manipulador para lidiar con su propio mundo emocional, proyectando sus conflictos internos en los demás. La sombra del manipulador y las emociones. Carl Jung describía la sombra como el aspecto de nuestra psique que contiene todo aquello que no queremos aceptar de nosotros mismos. En el caso de la explotación emocional, el manipulador utiliza las emociones de los demás para evitar enfrentar su propia sombra, transfiriendo sus inseguridades y conflictos internos a la víctima. Por ejemplo, un manipulador que teme ser rechazado puede amplificar la culpa en la víctima, haciéndola sentir responsable por mantener la relación. Al hacerlo, el manipulador evita confrontar su propio miedo al rechazo, mientras refuerza su control emocional sobre la víctima. La sombra también influye en la manera en que el manipulador interpreta las emociones de la víctima. En lugar de reconocerlas como válidas, las minimiza o invalida, proyectando su propia desconexión emocional. Jung argumentaría que este comportamiento refleja una sombra no integrada, donde el manipulador no ha desarrollado la capacidad de empatizar ni de aceptar sus propios sentimientos. El impacto de la explotación emocional en la víctima. Para la víctima, la explotación emocional tiene un impacto profundo en su autoestima y sentido de realidad. Desde la perspectiva junguiana, este impacto no solo se debe a la manipulación externa, sino también a vulnerabilidades internas relacionadas con su propia sombra. Por ejemplo, una persona que busca constantemente aprobación externa puede ser más susceptible a esta táctica, ya que el manipulador explota su necesidad de validación emocional. La explotación emocional también crea un estado de confusión y duda interna, donde la víctima comienza a cuestionar la validez de sus propias emociones. Esto debilita su conexión con sus energías internas, como el ánima y el ánimus, limitando su capacidad para tomar decisiones basadas en su intuición y confianza. Además, esta táctica activa respuestas emocionales intensas, como la culpa, el miedo o la tristeza. Estas emociones son utilizadas por el manipulador para reforzar el ciclo de dependencia, haciendo que la víctima sienta que no puede navegar sus propias emociones sin la guía o influencia del manipulador. La dinámica de los arquetipos en la explotación emocional. Los arquetipos desempeñan un papel crucial en la explotación emocional, especialmente en la manera en que el manipulador y la víctima se posicionan en la relación. Por ejemplo, el Salvador. En este rol, el manipulador se presenta como alguien que está ayudando a la víctima a manejar sus emociones, mientras en realidad las manipula para mantener el control. La víctima. Este arquetipo se utiliza para generar culpa en la víctima, haciéndola sentir responsable por el bienestar emocional del manipulador. El guardián de las emociones. Aquí, el manipulador actúa como la única persona que entiende las emociones de la víctima, creando una dependencia emocional. Por otro lado, la víctima puede ser empujada hacia arquetipos como el inseguro o el necesitado, internalizando la narrativa de que no puede manejar sus emociones sin la intervención del manipulador. Reconociendo la explotación emocional. El primer paso para liberarse de la explotación emocional es identificar las tácticas utilizadas por el manipulador. Algunas señales comunes incluyen: invalidación constante de tus emociones con frases como "no es para tanto" o "estás exagerando". Usar tus emociones negativas para justificar el comportamiento del manipulador. Minimizar tus logros o emociones positivas para mantenerte en un estado de inseguridad. Reconocer estas señales es esencial para empezar a desafiar la narrativa del manipulador y recuperar tu autonomía emocional. ¿Cómo superar la explotación emocional desde la perspectiva junguiana? Carl Jung nos ofrece herramientas valiosas para enfrentar y superar la explotación emocional,
basadas en la integración de la sombra y el fortalecimiento de la conexión con nuestras energías internas. Aquí hay algunas estrategias. Trabaja en tu sombra. Reflexiona sobre las emociones que el manipulador está explotando y busca conexiones con tu propia sombra. Por ejemplo, si sientes que necesitas aprobación externa, puedes comenzar a desarrollar un sentido más fuerte de autovaloración. Conecta con tu ánima y ánimus. Estas energías internas representan aspectos esenciales de tu psique que pueden ayudarte a navegar tus emociones de manera más equilibrada. Trabajar con estos arquetipos te permitirá fortalecer tu conexión interna y recuperar tu confianza. Establece límites emocionales. Aprende a reconocer cuando tus emociones están siendo manipuladas y comunica tus límites al manipulador. Esto no solo protege tu bienestar emocional, sino que también desafía la narrativa de control. Valida tus propias emociones. La explotación emocional a menudo invalida tus sentimientos. Practicar la autoobservación y la validación emocional te ayudará a confiar en tus propias percepciones y a fortalecer tu sentido de realidad. Busca apoyo externo. Hablar con amigos, familiares o un terapeuta puede ayudarte a ganar perspectiva y a desafiar la narrativa del manipulador. Las redes de apoyo también actúan como un recurso emocional que el manipulador no puede controlar. El rol de la individuación. La individuación, descrita por Jung como el proceso de integración y equilibrio interno, es esencial para superar la explotación emocional. Al integrar la sombra y conectarte con tus energías internas, puedes desarrollar una mayor confianza en ti mismo y una capacidad más fuerte para navegar tus emociones sin la influencia del manipulador. Conclusión. La explotación emocional es una táctica manipuladora profundamente destructiva, pero desde la perspectiva de Carl Jung, también es una oportunidad para el crecimiento y la transformación personal. Al comprender cómo opera esta dinámica en los niveles más profundos de la psique, podemos desarrollar herramientas para identificarla y desmantelarla. Cómo alejarse de un manipulador, un enfoque completo. Las relaciones con un manipulador pueden ser emocionalmente agotadoras y psicológicamente dañinas. Los manipuladores a menudo utilizan tácticas como la culpa, la confusión y la explotación emocional para mantener el control y dificultar que los demás se liberen de su influencia. Sin embargo, alejarse de un manipulador no solo es posible, sino también un paso crucial para recuperar tu autonomía emocional y tu bienestar. A continuación, exploraremos estrategias prácticas, respaldadas por la psicología y el enfoque de Carl Jung, que te ayudarán a identificar, confrontar y finalmente liberarte de la manipulación. 1. Reconoce los signos de manipulación. El primer paso para alejarte de un manipulador es identificar su comportamiento y cómo te afecta. Los manipuladores suelen emplear tácticas como gaslighting, te hacen dudar de tu percepción de la realidad. Culpa constante, te hacen sentir responsable de sus problemas. Aislamiento, intentan alejarte de tus redes de apoyo para aumentar tu dependencia. Explotación emocional, usan tus emociones para controlar tus decisiones. Reconocer estos comportamientos es crucial para tomar conciencia de la dinámica tóxica y comprender que no eres responsable de las acciones del manipulador. 2. Conéctate con tu intuición y emociones. Los manipuladores suelen debilitar tu conexión con tu intuición y emociones, haciéndote dudar de ti mismo. Para empezar a romper este ciclo, valida tus sentimientos. Acepta que tus emociones son válidas y merecen ser escuchadas, sin importar lo que diga el manipulador. Registra tus experiencias. Lleva un diario para documentar eventos específicos en los que sientas manipulación. Esto te ayudará a mantener claridad sobre lo que está sucediendo y a reafirmar tu percepción de la realidad. Reflexiona sobre patrones. Pregúntate cómo te sientes después de interactuar con el manipulador. Si notas que siempre terminas confundido, culpable o emocionalmente agotado, es una señal de manipulación. 3. Establece límites claros y firmes. Los manipuladores prosperan en la ambigüedad y la falta de límites. Una forma de comenzar a alejarte es establecer límites claros que protejan tu espacio emocional y mental. Para hacerlo, define tus límites personales. Decide qué estás dispuesto a tolerar y qué no. Por ejemplo, no permitiré que me griten o minimicen mis emociones. Comunica tus límites con claridad. Usa frases directas como no me siento cómodo con esto o no estoy dispuesto a discutir este tema de esta manera. Defiende tus límites. Los manipuladores a menudo intentarán romper tus límites.
Mantente firme y no te sientas obligado a justificar tus decisiones. Establecer límites puede generar conflictos al principio, pero también envía un mensaje claro de que no permitirás ser controlado. 4. Desarrolla tu red de apoyo. Los manipuladores frecuentemente intentan aislarte para que dependas únicamente de ellos. Reconstruir y fortalecer tus conexiones con amigos, familiares y profesionales es clave para liberarte. Para hacerlo, contacta a personas de confianza, habla con amigos o familiares que puedan ofrecerte apoyo emocional. Comparte lo que estás experimentando para obtener una perspectiva externa. Busca ayuda profesional. Considera trabajar con un terapeuta que pueda ayudarte a procesar tus emociones y a desarrollar estrategias para manejar la manipulación. Establece nuevas conexiones. Participa en actividades que te interesen y que te permitan conocer a nuevas personas. Esto no solo amplía tu red de apoyo, sino que también refuerza tu autoestima. 5. Rompe el ciclo emocional. Una de las tácticas más efectivas de los manipuladores es engancharte emocionalmente, alternando entre comportamientos cariñosos y abusivos. Para romper este ciclo, identifica los patrones. Reconoce cuando el manipulador utiliza tácticas para generarte culpa o dependencia emocional. No caigas en el juego. Resiste la tentación de intentar arreglar la relación o justificar su comportamiento. Recuerda que no puedes cambiar a un manipulador si ellos no están dispuestos a trabajar en sí mismos. Despersonaliza sus acciones. Entiende que el comportamiento del manipulador está relacionado con sus propios conflictos internos, no contigo. Esto te ayudará a reducir el impacto emocional de sus palabras y acciones. 6. Diseña un plan para alejarte. Alejarse de un manipulador puede ser un proceso complicado, especialmente si la relación es estrecha, como una pareja, amigo cercano o incluso un miembro de la familia. Diseñar un plan claro puede ayudarte a dar este paso de manera efectiva. Evalúa tu seguridad. Si existe algún riesgo físico o emocional, busca apoyo profesional para garantizar que tu salida sea segura. Define una estrategia de comunicación. Decide si quieres confrontar al manipulador antes de alejarte o si prefieres reducir el contacto gradualmente. Establece un periodo de distancia. Da un paso atrás para evaluar cómo te sientes sin la influencia del manipulador. Esto te permitirá ganar claridad emocional y fortalecer tu independencia. Haz uso del contacto cero. Si es posible en casos donde la manipulación es severa, cortar todo contacto puede ser la mejor manera de protegerte. Esto incluye no responder llamadas, mensajes ni interacciones en redes sociales. 7. Fortalece tu sentido de identidad. Los manipuladores a menudo erosionan tu autoestima y sentido de identidad. Para reconstruir estas áreas, recuerda quién eres. Reflexiona sobre tus valores, metas y cualidades únicas que definen tu identidad, más allá de la relación con el manipulador. Practica el autocuidado. Haz actividades que disfrutes y que refuercen tu bienestar físico, emocional y mental. Celebra tus logros. Reconoce y aprecia tus propios logros, por pequeños que sean. Esto te ayudará a reconstruir tu confianza y autoestima. 8. Aprende a reconocer futuros manipuladores. Una vez que te has alejado de un manipulador, es importante desarrollar la capacidad de identificar signos tempranos de manipulación para protegerte en el futuro. Escucha tus intuiciones. Si algo se siente mal en una relación, no ignores esas sensaciones. Presta atención a sus acciones. Observa si la persona usa tácticas como la culpa, el gaslighting o la invalidación para mantener el control. Confía en tu experiencia pasada. Usa lo que has aprendido para establecer límites y evitar involucrarte con personas manipuladoras en el futuro. 9. Reconoce tu fortaleza y crecimiento. Alejarse de un manipulador no es fácil, pero es un acto de valentía y amor propio. A medida que te liberes de su influencia, te darás cuenta de tu capacidad para crecer, aprender y construir relaciones más saludables. Date crédito por el progreso que has logrado y enfócate en el futuro que estás creando para ti mismo. Conclusión. Alejarse de un manipulador es un proceso desafiante pero transformador. Al reconocer los signos de manipulación, establecer límites, fortalecer tus redes de apoyo y trabajar en tu sentido de identidad, puedes liberarte de su control y recuperar tu autonomía emocional. Recuerda que mereces relaciones basadas en respeto y apoyo mutuo y que tu bienestar siempre debe ser una prioridad. Si necesitas apoyo adicional,
No dudes en buscar ayuda de personas de confianza o de un profesional capacitado. Tu libertad emocional está al alcance.